Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día de hoy es el mal uso de los anticonceptivos orales por parte de las mujeres jóvenes, conocidas como millennials. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener un método anticonceptivo que sea acorde a nuestras relaciones sexuales? Acompáñenos. Hace 5 décadas, la inclusión de la píldora anticonceptiva revolucionó la sexualidad de las mujeres. Gracias a esto, las mujeres comenzaron a separar el sexo del acto de procrear y tuvieron control sobre su fertilidad. Esta generación de mujeres millennials ahora cuentan con una gran variedad de anticonceptivos. Ellas pueden elegir el método más adecuado para su forma de vida. Además, cuentan con la información necesaria. Aunque tampoco se complican con la posibilidad de tener encuentros sexuales casuales o tener relaciones abiertas. Sin embargo, muchos datos que muestran que las mujeres millennials mexicanas, al ejercer su sexualidad, no usan anticonceptivos. Tan solo en los últimos 3 meses, el 58% de las mujeres olvidaron ocasionalmente tomar sus pastillas y el 50% de ellas asegura estar estresada. La ventaja con la que cuentan es la posibilidad de tomar la pastilla del día siguiente, aunque esto no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que inicia su semana y el mes con nosotras en Punto y Coma para hablar de este tema de cómo se han modificado las relaciones entre parejas, la relación sexual que hoy en día vivimos las mujeres y que hoy vamos a platicar con la doctora Erika Torres. Ella es integrante de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, quien nos va a comentar el tema de cómo podemos tener una vida sexual segura realmente y bueno, sin temor, ¿no?, a embarazarse o enfermedades sexuales. Doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, la realidad es que este problema del embarazo no planificado en general, hablando más allá del embarazo solamente en mujeres adolescentes, actualmente representa un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Exactamente, doctora. Y para hablar del tema, pues me da muchísimo gusto acompañar a mi amiga y compañera Lorena Rivera, quien hoy, pues es un gusto estar contigo siempre todas las semanas, Lore. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos, bienvenidos aquí a Punto y Coma. Efectivamente, es un tema que, si bien ahorita las encuestas han lanzado esta manera en que a las millennials se les olvida de alguna manera un método anticonceptivo por el estrés o porque tampoco tienen como que mucha conciencia, es un problema también para las jovencitas, ¿no? Las de la otra generación, ¿no? Las de generación Z, que ya tenemos embarazos en niñas de 10, 11 años, porque incluso empiezan también a menstruar muy chiquitas, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública, como bien dice la doctora. Entonces, qué bueno que vamos a abordar este tema, porque aquí hay que encender muchos focos rojos a los padres de familia y también a las autoridades y en las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que les están enseñando al respecto? Y sobre todo, doctora, pues que hay una oferta muy amplia, ¿no? Realmente no solamente son las pastillas, sino métodos de larga duración que realmente pues tenemos todavía mucho desconocimiento, ¿no? Fíjate que existe una encuesta que se realizó a nivel nacional en donde uno podría pensar que mientras más vamos creciendo nosotras las mujeres, vamos utilizando más métodos de planificación familiar que son más efectivos. La realidad es que no. Conforme más vamos ganando años, independientemente del grupo de edad en el que nosotras estemos situadas, el factor común o lo más frecuente es que no utilicemos un método de planificación, ya sin ponerle nombre, corta o larga duración. ¿Qué sucede con el grupo de mujeres más jóvenes? Que este grupo de mujeres más jóvenes tiende a utilizar con más frecuencia métodos de uso regular, como cuáles, como los anticonceptivos orales o la famosa pastilla, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres que se encuentran en las primeras etapas de la vida reproductiva utilizan con más frecuencia los métodos de corta duración. ¿En qué sí nos ganan si comparáramos a las mujeres de este grupo más joven con las mujeres que ya somos un poco más maduras? En que utilizan con más frecuencia también métodos de barrera. ¿Por qué? Porque los tienen más a la mano y porque están más al alcance de que ellos lo puedan obtener.
Entonces, este primer acercamiento que ellos tienen, pues realmente es muy temprano. Nosotros sabemos que en México la edad promedio en la que un adolescente, hombre o mujer, inicia su vida sexual es desde los 15 años, ¿no? Y que en un porcentaje bajo se sabe que alrededor del 33% de las mujeres solamente en la primera relación utilizó un método anticonceptivo de barrera, por ejemplo. Es poquísimo, ¿no? Realmente. Súper bajo. Tiene que ver Súper también bajo. la educación en casa, ¿no? Todavía es un tema tabú. Por supuesto, porque no tenemos esta apertura aún de ir, así de repente podemos pensar, la primera vez no es planeada, pero planeas muchas cosas, porque planeas que no estén los papás, que se den las condiciones adecuadas para que puedan iniciar esa vida sexual. ¿Qué es lo que está faltando y cuál es ese algo que está faltando para que dentro de esa planeación también entren los métodos anticonceptivos? Y ustedes se recordarán que de pronto hay esta parte de la consejería anticonceptiva que hacemos muchos profesionales de la salud y también en las escuelas, etcétera, tratando de comunicar cuáles son los beneficios del uso de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, tenemos todavía... los comunicamos, pero realmente ellos los están tomando, ¿no? La mayoría de los adolescentes que inician su vida sexual tenían conocimiento de los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está haciendo falta desde tu punto de vista para que justamente los jóvenes, como empiezan a una edad muy temprana, qué es lo que las autoridades, tanto educativas como los padres de familia, las campañas para que tengamos esta información y evitar no solo embarazos no deseados que les truncan la vida a estos adolescentes, que en lugar de seguir estudiando la secundaria, la preparatoria y pensar en una carrera, pues ahora tendrán que pensar en pañales, en tener una familia, en darle de comer a esa familia, etcétera. Entonces, se les rompe la vida por no planear, aunque bien dices, van planeando qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, pero se les olvida lo más importante para hacerlo, ¿no? No tener este embarazo y en otros casos las enfermedades de transmisión sexual. Completamente. Fíjate que una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en nuestro país es que de manera general los métodos anticonceptivos nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos. Los métodos que son de corta duración, que dependen de un uso regular por parte de los usuarios, y los métodos de larga duración, que son este grupo de métodos en los que tenemos varios años de cobertura anticonceptiva que pueden ir desde los 3 años hasta los 10 años y que la gran ventaja que nosotros tenemos aquí es que los tenemos al alcance de toda la población. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no conocemos que podemos tener acceso a esos métodos anticonceptivos, ¿no? También ese es un punto muy importante. ¿Qué es lo que está faltando? Pues parte de esta educación sexual que se inicia desde la casa, sí, que desde nosotros, yo les puedo decir, desde la parte que nos toca a nosotros de los profesionales de la salud, pues tenemos esta corresponsabilidad también en las escuelas, todos vamos sumando esfuerzos. Sin embargo, de pronto tenemos, y a mí me gusta mucho hacer poner este ejemplo de en las secundarias, aproximadamente es donde lo ponen, de repente hacen este ejercicio en donde se les da a cargar un bebecito o a cuidar un huevito, pero realmente la consejería anticonceptiva va mucho más allá. Claro. O sea, realmente el que tú, ahora que hablamos tanto del empoderamiento de la mujer, etcétera, el que tú te empoderes también desde que eres adolescente y desde que eres chiquita, en decir, yo quiero cuidar mi salud sexual también, ¿no? No solamente esta parte de sí, tener mis vacunas, sí voy a mi check-up, pero también cuido mi salud sexual, inicio mi vida sexual y la inicio de forma responsable. Y es aquí en donde desde nuestro lado de la cancha como profesionales de la salud, pues nosotros debemos estar enfocándonos primero en comunicar los métodos de acuerdo a las eficacias anticonceptivas, porque habitualmente los adolescentes o no, independientemente del grupo de edad, accedemos a los métodos que son más fáciles para nosotros, ¿no? Sin embargo, también sabemos que pues ¿quién te puede dar la consejería anticonceptiva cuando tú vas, por ejemplo, a una farmacia? ¿No? No va a ser un médico en la mayoría de los casos, sí los hay, sin embargo en la mayoría de las ocasiones el que te va a dar la consejería anticonceptiva y te va a decir este método anticonceptivo te conviene a ti, es la persona que está atendiendo la farmacia, por ejemplo. Cuando hablamos de servicios de salud, habitualmente la persona que da la mayoría de consejerías anticonceptivas y te dice, de acuerdo a tus características de tu estilo de vida, etcétera, el método más adecuado es para ti, son las trabajadoras sociales.
No es un médico. No es un médico. Entonces es por eso que desde ahí nuestra responsabilidad también pues tiene que estar en el día a día, y que también nosotros como mujeres, cuando acudimos a un servicio de salud público, privado, el que sea, siempre levantemos la mano. Y no solamente esperemos a que nuestro ginecólogo o médico general, profesional de la salud en general, nos diga, este es el método que tienes que usar. Independientemente de la causa por la que yo vaya a una consulta médica ginecológica, siempre debemos explorar cuál es el método anticonceptivo que estamos usando en ese momento. Muy importante lo que mencionas, y sobre todo este panorama de que ya las niñas comienzan su vida sexual. Yo creo que al regresar del corte sería bueno que nos contaras, nos explicaras si todas las niñas pueden ser candidatas a métodos como pastillas o dispositivos, ¿no?, intrauterinos, para que la gente se sienta un poco más en confianza con el tema. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma. Le preguntábamos a la doctora Erika Torres, estos métodos que hay, que están son accesibles para las jovencitas y también para los jóvenes que vayan empezando a tener conocimiento de lo que hay para, si quieren empezar su vida sexual a muy temprana edad, tengan toda esta información y sepan con qué se van a topar. Y sobre todo otra pregunta sería, ¿a qué edad una niña tiene que acudir por primera vez al ginecólogo? Y sobre todo que en esta primera cita el profesional de la salud le dé toda la información acerca de lo que significa ya tener una vida sexual activa, aunque tenga 14 o 15 años, por más que se le ponga los ojos enormes a la mamá, ¿no?, que la acompaña. Sí, fíjate que empiezo con la pregunta de la edad. De acuerdo a las recomendaciones que existen actualmente, la edad ideal de la primera consulta ginecológica es a los 13 años. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Por qué a los 13 años? Bueno, porque pasan varias cosas. A esa edad lo más probable es que la chavita ya inició sus menstruaciones, ¿no?, ya inició su ciclo menstrual. Y por estadística sabemos que está muy cerca de la línea de poder iniciar su vida sexual. Entonces es un momento en donde estas recomendaciones que nos hacen nos dicen, bueno, ¿tú qué tienes que preguntar como ginecólogo? Bueno, tienes que hacer la historia clínica, etcétera, etcétera, pero ya desde esa edad que tú podrías pensar a veces, oye, está muy chiquita para estarle hablando de métodos anticonceptivos. Sin embargo, si nosotros sabemos que por estadística la mayoría de las mujeres adolescentes va a iniciar su vida sexual hacia los 15 años, pues es mejor que tengas la información. Y el tener información te da más poder de decisión, ¿no? No hace que la mujer inicie de forma más temprana su vida sexual. Al contrario, si yo tengo información que sea verídica, probablemente difiero un par de años mi vida sexual porque tengo más precaución o tengo más cuidado o tengo incluso miedo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Entonces, a los 13 años es la edad ideal en la que alguien debería llevar a sus hijas al ginecólogo, en la que nosotras mismas deberíamos promover que nuestras primas, vecinas, amigas vayan al ginecólogo de manera temprana, porque es muy importante que la información lo obtengamos de manera científica, ¿no?, de un medio científico. Porque la mayoría de las mujeres y de las personas en general, hablando de términos médicos, nos vamos siempre primero con la amiga, ¿no? Claro. ¿Qué método utilizan mis amigas? Pero tú no sabes si tu amiga fue al ginecólogo o no, y de acuerdo al tipo de mujer que tú eres y de acuerdo a tu propia historia personal, la maravilla de la anticoncepción actualmente es que tenemos una gama súper amplia de métodos anticonceptivos. Y en esta consulta de primer acercamiento, aparte de explicar cuáles son los cambios que vas a tener, etcétera, etcétera, que da mucho miedo también esta primera consulta al ginecólogo, ¿no? Y que digo, yo las invito a que vayan y a que no tengan miedo a que las revisen, porque no siempre la primera consulta incluye una exploración física, por ejemplo. Si tú no has iniciado tu vida sexual, pues no es necesario, a menos que hubiera una necesidad médica por una enfermedad, no es necesario hacer una exploración ginecológica, ¿no? Claro. Entonces, esta primera consulta pues es muy importante para que nosotros establezcamos este vínculo entre la mujer y su doctor, ¿no? Y muy importante también, ya hablando de la consulta, la relación médico-paciente se tiene que cuidar todo el tiempo. Si tú como mujer no sientes ese clic con tu ginecólogo o con tu ginecóloga, cambia de ginecólogo.
¿no? O sea, va a ser la persona que te va a ayudar a que, hablando en términos de anticoncepción, utilices el método anticonceptivo, que en la actualidad debemos saber y considerar al anticonceptivo como un aliado. O sea, realmente las mujeres del siglo actual, pues somos mujeres diferentes, hacemos muchas cosas, ¿no? Y cada vez es más frecuente que se vaya difiriendo la maternidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes un objetivo de vida o tienes un proyecto de vida, pues, y ya iniciaste tu vida sexual, lo importante es que tú confíes muchísimo en él, porque tú tienes un proyecto de vida que quieres cumplir, ¿no? Y en este sentido, en esa consulta, pues siempre debemos explicar cómo identifico qué mujer es la adecuada, qué método es el adecuado para cada tipo de mujer. Claro. Y de aquí es que es básico, hay que decir no a la autoprescripción, siempre hay que ir con nuestro ginecólogo o profesional de la salud, porque lo que le recetaron o le recomendaron a tu amiga probablemente en tu caso no sea el método más adecuado, ¿no? Claro. Existen métodos que son de corta duración, les decía que son de uso regular, dentro de los cuales se encuentran las pastillas, los parches, las inyecciones. Tenemos los métodos de barrera, que son los únicos que nos ayudan a prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Y aquí tenemos solamente dos, que es el condón femenino y el condón masculino. Y tenemos el grupo de los anticonceptivos de larga duración. Y este grupo se divide en anticoncepción reversible y en anticoncepción no reversible. La anticoncepción no reversible son las cirugías, que es la famosa salpingo o La oclusión, vasectomía, ¿no? sí, tubárica, y la vasectomía. Y siempre a mí me gusta explicarle a mis pacientes, no hay un método anticonceptivo que sea 100% efectivo más que la abstinencia, ni siquiera las cirugías, ¿no? De ese grupo de métodos de larga duración, los que son reversibles, tenemos varios, en general son dos, los que se colocan en el brazo, que son los implantes subdérmicos, que hay de 3 años, y actualmente tenemos también implantes que duran 5 años, y tenemos los anticonceptivos intrauterinos. Los anticonceptivos intrauterinos hay de dos tipos, con hormonas y sin hormonas. Sin hormonas, la T de cobre, y con hormonas tenemos estos que se llaman sistemas intrauterinos, que tienen una duración variable de acuerdo a las características de cada uno, que puede ir de 3 a 5 años. ¿Cómo sé si yo soy una mujer apta o candidata para utilizar un método de larga duración? Siempre tengo que ir con mi ginecólogo, ¿no? Este grupo de anticonceptivos me los tiene que colocar un profesional de la salud. No lo puedo pedir yo porque me lo tienen que colocar, ¿no? Aunque el procedimiento es un procedimiento muy sencillo que se realiza en el consultorio y toma un par de minutos, es importante siempre acudir a la valoración inicial. Y por ejemplo, Erika, en el caso de las adolescentes, porque hay muchas mamás que tienen miedo, ¿no? Dicen, no, es que se va a quedar infértil, que las pastillas, que la fregada, ¿no? Pero ¿qué dice la evidencia científica? ¿Cuáles son los métodos que, bueno, se les sugieren a estas chicas por lo general y que no hay ningún riesgo? Fíjate que es súper interesante. Cuando hablamos de estos mitos alrededor de la anticoncepción, tenemos un montón. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda este grupo de métodos anticonceptivos, los anticonceptivos de larga duración, como la opción número 1 para la prevención del embarazo no planificado. ¿Por qué? Si decimos que los de corta duración dependen de la usuaria y dependen de un uso regular, pues entonces tenemos ahí el factor de error del sesgo humano. Se me olvidó, no estaba abierta la farmacia, no me lo pegué bien, etcétera, ¿no? Cuando yo quito esa intervención de la usuaria de la ecuación, la eficacia anticonceptiva se ve elevada de forma considerable. Y es por eso que este grupo de métodos en general, los métodos de larga duración, son los que se recomiendan como primera elección para la prevención del embarazo no planificado. Ahora, de este grupo de métodos de larga duración tenemos muchos mitos. En particular, por ejemplo, en la anticoncepción intrauterina, ¿no? Que la conocemos desde hace muchos años, ¿no? Desde la T de cobre, y que ha ido evolucionando actualmente hacia los sistemas intrauterinos, que contienen una hormona que se libera principalmente dentro de la cavidad uterina y tiene una eficacia anticonceptiva muy alta también. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de este grupo de métodos. ¿No? Eso, la infertilidad, que engorda, ¿no? En el caso de ya más grandes. Exacto. Uno de ellos es, si me coloco un método anticonceptivo dentro del útero, después ya no voy a poder tener hijos y no voy a poder ser mamá, ¿no? Entonces, está comprobadísimo que el uso de anticoncepción intrauterina no altera la fertilidad de la mujer. Y algo que a mí me gusta explicarle siempre a mis pacientes es, si hoy te lo pones a tus 20s,
No esperes que tu tasa de fertilidad sea la misma cuando te lo quites a los 25 o a los 30, dependiendo del método que estás utilizando, ¿no? Porque también nuestra tasa de fertilidad se va modificando con el paso de los años. Entonces, no modifica la tasa de fertilidad. Si tú ya tuviste un bebé y quieres utilizar un método de larga duración, porque cuando estás cuidando al hijo, lo último que te acuerdas es de tomarte algún método anticonceptivo, este grupo de métodos en general, todos los métodos de larga duración, pueden utilizarse durante el periodo de la lactancia también. Voy a subir de peso con el anticonceptivo, Erika, también ese es uno de los más frecuentes. No hay que echarle la culpa al método anticonceptivo, ¿no? Digo, sí sabemos que existe cierto grupo de métodos que pueden tender a causar un poco de retención de líquidos. Sin embargo, pues hay que cuidar la alimentación, ¿no? O sea, siempre es una balanza, ¿no? Es una balanza entre los beneficios del uso del método y ciertas cosas que tú puedes modificar en tu día a día, ¿no? ¿Qué otros métodos? Me va a doler cuando me lo pongan, ¿no? Depende del umbral al dolor de cada mujer. Todas tenemos un umbral al dolor diferente. Muchas aguantan unos cólicos terribles cada mes. Ese grupo de mujeres en particular tiene una tolerancia súper alta al dolor. Hay mujeres que nunca saben ni se enteran que es un cólico menstrual. Probablemente lo que puedan sentir cuando hablamos de anticoncepción intrauterina es un dolor tipo cólico menstrual. Sin embargo, es algo que se realiza en el consultorio, ¿no? Es un procedimiento que es sencillo en manos expertas de un profesional de la salud que está capacitado. Cuando hablamos en términos, por ejemplo, de otros tipos de anticonceptivos de larga duración, como son los implantes, pues tampoco te duele, porque primero te infiltran y te ponen un poquito de anestesia, ¿no? Entonces, todos estos mitos, lo interesante no es ir a buscarlos en internet, sino realmente en esa consulta que yo haga con mi ginecólogo, pues hacerle estas preguntas. Claro. Ahí lo tienen. A partir de los 13 años hay que ir al ginecólogo, y en la red de amistades, familiares, ser muy insistente en que lleven a las niñas a esa edad para su primera cita. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más. Estábamos platicando en el corte y lo cierto es que las estadísticas no mienten, y bien lo dice la doctora Erika Torres. La mitad de los embarazos no son deseados, ¿no? Realmente no hay una proyección ni una planificación, ni siendo adultos, de cómo tomar los anticonceptivos, doctora. Sí, fíjate que es un tema pues realmente apasionante, porque aquí hay dos términos, ¿no? El embarazo no planificado y el embarazo no deseado, ¿no? Entonces, por estadística, los embarazos no planificados representan el 50% de las personas que estamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y que eso realmente es impactante. Cuando tú estás en un salón o estoy en una conferencia dando una plática y les digo, por estadística, la mitad de los que estamos aquí fuimos no planificados. O a veces se me ofenden, entonces se los digo al revés. Por estadística, la mitad de los que estamos aquí vamos a tener un embarazo no planificado, ¿no? Entonces, realmente eso, cuando tú lo ves así, 1 de cada 2 mujeres adolescentes que inició su vida sexual se va a embarazar, por estadística, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que este grupo de mujeres se embarace? Pues en general son 2. La mitad es porque no utiliza un método anticonceptivo. La razón ahí es evidente, más que evidente. Y el otro porcentaje que representa la otra mitad es porque está utilizando un método anticonceptivo de forma inconsistente. Y ese ejemplo yo lo veo en la consulta y lo vemos nosotros como profesionales de la salud todos los días, porque es la historia de una mujer o de una paciente que utiliza un método de uso regular, utiliza, digamos, anticonceptivos orales. Y sabe ella en el fondo de su corazón que no se los tomó bien ese mes y tuvo relaciones sexuales de riesgo, sin condón, con eyaculación intravaginal, por ejemplo. Entonces está altamente estresada, y ¿qué hace? Se toma la pastilla el día siguiente. Entonces, ese es un ejemplo de alguien que utiliza un método anticonceptivo y que lo está utilizando de forma inconsistente. Entonces, nosotros debemos también ayudar a que nuestras mujeres identifiquen cuando tienen una necesidad no satisfecha con su método anticonceptivo. El hecho de que yo ya utilice un método anticonceptivo no quiere decir que es el método ideal para mí. Por eso, cuando hablamos en términos de embarazo no planificado, como tenemos esta parte del error humano, justamente por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda este grupo de métodos anticonceptivos de larga duración como los métodos ideales, porque te lo colocas y te olvidas de él. Entonces, es un anticonceptivo
que dado ese mecanismo de acción que tiene una liberación hormonal bajita durante un periodo de tiempo prolongado, pues hace que tenga una eficacia anticonceptiva tan alta, ¿no? Cuando decimos, les compartí ahí un poco de los términos de embarazo no planificado y no deseado, pues ya empezamos aquí un poco con la controversia, ¿no? Dentro de ese grupo de embarazos no planificados, es decir, llegaron en el momento en el que yo no lo estaba buscando, hasta un 30% puede terminar en un aborto inducido, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, pues todos esos porcentajes pueden verse impactados desde mi trinchera, que es mi consultorio, yo como profesional de la salud, o yo como mujer, acercarme con mi doctor y decirle, oye, yo leí que existe un grupo de métodos que son de larga duración, quiero que me expliques un poco más, ¿no? Claro. Actualmente sabemos que existe un acercamiento de consejería anticonceptiva que en muchos casos es pobre, y pobre en el sentido de que la exploración se vuelve muy cortita, y es como si, por ejemplo, tú vinieras a la consulta y yo te pregunto, oye, ¿qué método estás utilizando? Y me dices, X método, ¿y cómo te va con él? Bien, perfecto, siguiente pregunta. Se acabó, ¿no? Entonces, no exploré más allá de si tú realmente estás satisfecha con ese método anticonceptivo, y no te puedo dar más armas para que no caigas en ese porcentaje de la estadística del embarazo no planificado. En cambio, si yo en ese acercamiento empiezo a hacer una exploración un poco más dirigida sobre tu estilo de vida, entonces yo puedo identificar o ayudarte a que entre las dos, yo como experta en el tema como profesional de la salud y tú como experta en tu estilo de vida, se puede identificar y reconocer cuál es el método anticonceptivo ideal para tu caso. ¿Qué preguntas pueden ser esas? Y las podemos hacer y nos las podemos responder nosotras mismas en la casa. ¿Qué tan buena eres con las rutinas, por ejemplo? ¿Te desmaquillas todos los días antes de acostarte? ¿Utilizas lentes de contacto? ¿Te los quitas a la hora que te toca quitártelos? ¿Encuentras en tu bolsa las llaves del auto rápido? ¿Encuentras los boletitos del estacionamiento? O sea, esas actividades de todos los días, que en particular en este grupo de mujeres jóvenes millennials su característica es que están sometidas a un estrés intenso, ¿no? Entonces, ese mismo estrés puede hacerlas más propensas a que tengan olvidos, incluso en actividades de la vida diaria como estas que les acabo de poner en la mesa, ¿no? Claro. Entonces, si se me olvida desmaquillarme antes de dormir, se me va a olvidar tomar la pastilla, por ejemplo. Entonces, si yo no exploro esas preguntas en la consulta ginecológica, y no levanto la mano y digo, oye, Erika, no me mandes eso porque a mí se me quema el agua, ¿no? Entonces, si yo no exploro ese tipo de actividades de cotidianas, pues probablemente voy a caer en esa parte de la estadística de las mujeres que sí usan un método anticonceptivo, pero que no lo utilizan de forma correcta. Y, por ejemplo, en el uso de la pastilla del día siguiente, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Porque sabemos que su uso es muy frecuente y hay, pues eso, pros y contras, y creo que son más contras de aquellas que lo usan frecuentemente, ¿no? Sí, fíjate que como su nombre bien lo dice, pertenece a este grupo de métodos anticonceptivos que se llaman anticonceptivos de emergencia, ¿no? Y dentro de esos pues tenemos la pastilla de emergencia y la T de cobre cuando se coloca cercanamente a que hubo una relación sin protección. Sin embargo, hemos tenido, dado la accesibilidad que tiene, ¿no? Tenemos un uso indiscriminado de la pastilla, cuando la recomendación es que no se utilice más de 2 veces al año, ¿no? Y todas las personas que han utilizado alguna vez la pastilla de emergencia, pues experimentas los efectos secundarios de una dosis alta hormonal, ¿no? Entonces, tiene su cabida, sí, en la anticoncepción de emergencia, como su nombre lo dice. Sin embargo, si yo soy una mujer que sabe que tiene actividad sexual, no quiero decir de forma rutinaria, pero que puede ser incluso casual o esporádica, ¿por qué no optar por un método anticonceptivo de larga duración, por ejemplo, en donde yo me despreocupo de esta parte de la anticoncepción y solamente me tengo que ocupar de utilizar un método de barrera, ¿no? Se hizo una encuesta en 2018 en mujeres mexicanas, en donde les preguntaron sobre el consumo de la píldora de emergencia. Aproximadamente en un periodo de 3 meses, hasta el 50% de las mujeres encuestadas había utilizado la pastilla de emergencia por lo menos una vez. ¿Y esto a qué se debe? A que, por ejemplo, las mujeres que utilizan métodos de uso regular, como son las pastillas, tienden a tener olvidos de manera frecuente.
Entonces sí se sabe que en un porcentaje muy grande pueden existir olvidos de la pastilla, y si yo tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a recurrir a la anticoncepción de emergencia. Otro dato que me gustó mucho que diste fue que el 42% de las mujeres dice que tiene un estado civil complicado. Y ese dato dice mucho, ¿no? Realmente de la vida sexual que ya tenemos las mujeres, y que muchas veces creemos que por no tener una pareja, pues no podemos usar un método de ese tipo, ¿no? Y realmente los riesgos pueden estar cada fin de semana, ¿no? Si sales de fiesta, vas con alguien, tienes un novio por ahí, ¿no? Por Completamente. ejemplo. Y cuando se hizo esta encuesta y analizamos los resultados, de pronto fue como un porcentaje mayoritario se define así, ¿no? Entonces yo les decía, ¿cómo defines un estado civil complicado? Y entonces es ese estado civil en el que estoy soltera, pero no estoy sola. Y es que eso repercute en la toma de decisión de uso de un método, si yo soy la usuaria, yo soy la mujer, pero también repercute por parte del profesional de la salud para la recomendación de un método anticonceptivo, porque tenemos todavía esta parte, y ese también es como un tabú, ¿no? Claro. Alrededor de la recomendación de métodos anticonceptivos, porque si yo no tengo pareja ahorita, ¿para qué utilizo un método anticonceptivo? Bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo es que quiero terminar la universidad, o mi objetivo es que quiero terminar esta maestría. ¿Y qué otro? Que no quiero tener bebés ahorita, ¿no? Entonces, si ese es tu objetivo, necesitas utilizar un método anticonceptivo que se adecue a tu estilo de vida para que tú puedas conseguir el objetivo. ¿Qué pasa? Llego al ginecólogo o llego con un médico y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar un método anticonceptivo. ¿Tienes pareja? No, ok, ahí te van los orales, ¿no? Indiscutiblemente hay condiciones específicas de la mujer en donde se requieren ciertos tratamientos con anticoncepción oral, sin duda. Por eso hago tanto énfasis en tienes que ir a tu ginecólogo, ¿no? Porque solamente él, de acuerdo a tu estilo de vida y a tu historia clínica, te va a poder decir cuál es el método más adecuado. Sin embargo, de manera general, la recomendación actual sobre uso de métodos de larga duración es justamente por esa, ¿no? Si yo no tengo ahorita novio, no quiere decir que el fin de semana no voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que sentirte? Y no es como signo de igual a la promiscuidad, porque de repente nos empezamos a ir también por ese lado, ¿no? Es simplemente que yo lo que quiero cuidar es que yo no quiero caer en ese porcentaje del embarazo no planificado, y lejos de promiscuidad, más bien yo diría que vas de la mano con ser una mujer responsable, claro, responsable en tu sexualidad. Y justamente en estas cuestiones, como profesional de la salud, ¿tú qué les recomiendas, por ejemplo, a estas chavas que llegan y mi meta es esta, tenga o no tenga novio o marido, en algún momento me quiero embarazar? ¿Qué tengo que hacer para dejar de usar un método anticonceptivo? Hay algo que le llamamos la pregunta clave, ¿no? Y la pregunta clave va en relación al tiempo que tú quieres esperar, si es que quieres ser mamá, para quedar embarazada, ¿no? Entonces, si tú hablas, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo te ves el siguiente año? ¿Te gustaría embarazarte? Entonces, si ella me dice, no, el siguiente año yo sigo estudiando, el siguiente año me acabo de casar, el siguiente año, etcétera, no me veo embarazada en un año. Entonces, cuando hablamos de un periodo más prolongado de tiempo, ya directito te puedes ir a los métodos de larga duración, porque sabes que es una mujer que está buscando anticoncepción por un periodo más prolongado. Si tú me dices, estoy buscando anticoncepción, pero por un periodo corto, o tengo una condición médica especial que necesito utilizar anticonceptivos orales, por ejemplo, perfecto, tenemos esa gama de métodos anticonceptivos también. ¿Qué otras preguntas clave les hago? Y esto que te decía de qué tan ordenada eres, ¿no? ¿Qué tan bien te va con las rutinas? Porque actualmente la CDC recomienda que la recomendación de métodos anticonceptivos se tiene que basar en el estilo de vida de la mujer, y que mi consejería anticonceptiva como profesional de la salud tiene que estar centrada en la mujer, en su estilo de vida. Porque si yo te recomiendo un método que no se adecua a tu estilo de vida, te vas a sentir ampliamente insatisfecha, y eso lo único que va a generar es que vas a dejar el método a un lado. Y entonces estás en un riesgo súper elevado de tener un embarazo no planificado, ¿no? Entonces esas serían las preguntas clave. Hay un dato que creo que si nosotras mismas lo supiéramos desde que iniciamos nuestra vida sexual, pues a lo mejor procuraríamos acercarnos a nuestros profesionales de la salud de manera más temprana, porque si tú eres una mujer que tiene vida sexual activa, no utilizas un método de planificación familiar, tienes en el periodo de un año un riesgo de 85% de quedar embarazada.
Entonces, si nosotros conceptualizáramos ese porcentaje como ese porcentaje de riesgo real en nuestras vidas, pues buscaríamos, si no es tu objetivo en ese momento buscar un bebé, utilizar uno de los métodos de la gama tan amplia que existe actualmente en la oferta de métodos anticonceptivos. Pues ya lo escuchamos, las mujeres millennials mexicanas no nos complicamos tanto, ¿no?, en la actividad sexual, pero no sabemos muy bien a ciencia cierta cómo tener un método anticonceptivo de larga duración, y esa sería la mejor opción si queremos seguir nuestros proyectos de vida. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos rápidamente. Ahora sí, Erika, coméntanos, ¿cuáles son las diferencias de estos métodos anticonceptivos de larga duración para que nosotras sepamos más o menos pues qué solicitar o qué preguntar a la hora de la consulta? Claro. Mira, este grupo de métodos anticonceptivos, les decía que se dividen en dos, principalmente los que van en el brazo, que son los subdérmicos, y los que van dentro de la cavidad uterina, que son los anticonceptivos intrauterinos. Dependiendo de cuáles sean tus características específicas, puedes ser apta para uno u otro. Una característica es muy buena de este grupo de métodos en general es que ayudan a disminuir el porcentaje o el volumen de sangrado menstrual en general, porque tienen una hormona que actúa sobre la capita que se desprende en la menstruación, que es el endometrio, y la hace más delgadita. Ahora, este efecto que se da sobre esa capita del endometrio puede variar dependiendo de uno u otro método. Hay métodos que tienen más efecto sobre este impacto en la disminución del volumen de sangrado, y hay otros métodos de larga duración que no. Es muy importante también que nosotros nos sensibilicemos en algo que se llama sangrado menstrual abundante, que es cuando tus menstruaciones son más abundantes de lo normal. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo me doy cuenta que tengo un sangrado menstrual abundante, ¿no? Si tú utilizas tampones súper absorbentes o utilizas toallas nocturnas incluso durante el día, si estás sentada y cuando te paras sientes el bajón y tienes expulsión de coágulos más grandes, por ejemplo, que el tamaño de una moneda, necesitas cambiar los apósitos, tampones o toallas cada 2 horas los primeros días de tu periodo menstrual, puede ser que tengas esta entidad que se llama sangrado menstrual abundante. Existen métodos anticonceptivos que son adecuados para este tipo de padecimientos, por ejemplo, que tú puedes llegar y decirle a tu ginecólogo, oye, creo que yo tengo un problema con mi menstruación, pero existen también muchos tabús alrededor de la menstruación. Nunca nadie quiere que se entere la gente que estás en tus días, ¿no? Entonces, tomamos como algo normal una patología que está subdiagnosticada, justamente porque nosotras mismas como mujeres no levantamos la mano y decimos, oye, creo que sí estoy sangrando un poquito más. Dentro de este grupo de métodos, pues depende también cuánto tiempo quieres tú utilizar un método anticonceptivo. Si yo soy una mujer que está en una etapa más joven, o soy una mujer que decidió que la maternidad no es para mí, pues tengo opciones muy buenas que pueden ir desde los 5 a los 10 años, por ejemplo, ¿no? Y que en el momento en el que yo decida, si es que después siempre decidí que sí quiero buscar un embarazo, de opinión, ¿no? Siempre. El método justamente por eso se llaman reversibles, ¿no? Otra cosa que me comentabas hace un momentito es este grupo de métodos no nos protegen contra infecciones de transmisión sexual, y eso es súper importante. No hay ningún método anticonceptivo hormonal solito que me proteja contra este tipo de infecciones, solamente los métodos de barrera, condón masculino o condón femenino. Y aquí hay un término súper interesante, que es súper desconocido, que es la anticoncepción dual, que quiere decir, usa un método altamente efectivo, que decíamos, los métodos más efectivos son los métodos de larga duración, porque quitan la intervención de las usuarias, más un método de barrera. Y este método de barrera nos va a ayudar, no me embarazo, con este no me contagio. Sin embargo, el porcentaje de uso de esta manera de los métodos anticonceptivos es súper bajito, y va más o menos como del 7 al 13% de la población sexualmente activa. Entonces, pues de ahí vienen no solamente embarazos no planificados, sino el sinnúmero de problemas que podemos tener como infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más comunes cuando no hay este método dual? Actualmente el virus del papiloma humano ha tenido un repunte impresionante, ¿no? Habitualmente estas infecciones de transmisión sexual no las ves.
Entonces, las que ves son de repente algunas que causa el papiloma, que son los condilomas, que es una de sus expresiones clínicas, pero hay otras que son lesiones dentro del cuello del útero que ni te das cuenta, ¿no? Y si no vas a tus chequeos habitualmente o con regularidad con el ginecólogo, nunca te enteras. Existen otras enfermedades que te pueden dar infección dentro de la pelvis que habitualmente son asintomáticas. Entonces no tienes flujo, ni tienes molestias y de pronto te das cuenta cuando no puedes embarazarte y te diagnostican que tienes como cicatrices adentro de la pelvis, por ejemplo, ¿no? Por una de estas infecciones. Y hablamos también incluso de hepatitis C, ¿no? Por supuesto VIH. Pero lo importante de estas enfermedades es que no te das cuenta, no las ves, no te dan síntomas, por eso siempre debemos hacer énfasis en que además de utilizar un método anticonceptivo altamente efectivo, tenemos que utilizar un método de barrera sí o sí. Doctora, y en tu experiencia en consulta, ¿cuáles son los motivos por los que vamos las mujeres? Porque realmente no tenemos la cultura de que nos lleven nuestras mamás desde adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva a una mujer, a partir de qué edades, a ir a consulta? Fíjate que la causa más frecuente de consulta ginecológica son los sangrados irregulares. O sea, las mujeres estamos acostumbradas a ver sangre cada mes, pero cuando la ves y no te tocaba, es un problema. Esa es la primera causa de consulta ginecológica en general. Y si hablamos, por ejemplo, en términos de anticoncepción, realmente un porcentaje bien bajito de mujeres, solamente un 40% de forma general, llega a la consulta a buscar un método anticonceptivo. Entonces, por eso que independientemente de cuál sea la causa de la consulta que te llevó al ginecólogo o que te llevó con un médico de cualquier tipo, siempre debemos explorar esta parte de cómo te sientes tú con tu método anticonceptivo. ¿Utilizas un método anticonceptivo sí o no? ¿No lo utilizas? ¿Cuándo te quieres embarazar? ¿Quieres embarazarte? ¿Corto tiempo? ¿Larga duración? ¿Corta duración? ¿Eres buena con las rutinas? ¿Sí o no? Y entonces, a lo mejor tú ibas por una infección de vías urinarias y en esa consulta nos damos cuenta que te está yendo muy mal con el método de uso regular que utilizas ahorita. Y ese es el momento de la intervención en donde el profesional de la salud puede ayudar a que esa mujer la saquemos de la estadística del embarazo no planificado. Muy bien. ¿Cuántas veces al año hay que acudir al ginecólogo? La recomendación es que sea una vez, ¿no? Por lo menos un chequeo de manera anual. En esa consulta podemos explorar muchas cosas, ¿no? Podemos hacer la exploración ginecológica. Siempre se recomienda también que hagamos un rastreo pélvico para ver cómo está el útero y los ovarios, que hagamos el papanicolao, dependiendo de esto, saber si es necesario hacer una colposcopía, una exploración también de mamas y siempre tomar el tema de la planificación familiar, ¿no? Qué importante información, porque lamentablemente en el país los cánceres, ¿no?, relacionados a ovarios, cervicouterino, pues es por eso, ¿no?, por no tener la prevención y no ir a chequeos tempranamente. Exacto. Tenemos que ir a un corte, ya casi estamos en la recta final, pero regresamos. Estamos aquí ya de regreso en la recta final de Punto y Coma. Erika, las conclusiones así rapidísimo de esta charla de los anticonceptivos, las jóvenes millennials y en general las mujeres. Pues mira, primero que en la actualidad, pues que realmente hagamos esta parte del empoderamiento femenino, pero en términos de salud y en términos de salud sexual, que levantemos la mano y que busquemos utilizar un método anticonceptivo, que lo veamos como un aliado, ¿no? Y que vayamos siempre a consulta ginecológica. Está bien preguntarle de repente a las amigas, pero lo ideal es siempre acudir con un profesional de la salud, que conozcamos que podemos tener acceso a este grupo de métodos anticonceptivos de larga duración, que hay una opción para ti, que si tú no te quieres embarazar en el corto plazo, la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que utilicemos métodos anticonceptivos de larga duración, que los conozcamos y que en conjunto con nuestro médico podamos identificar cuál es el método de larga duración más adecuado para ti. Erika, para quienes nos vieron y quieran consulta contigo, ¿dónde te pueden ubicar? Yo estoy en el World Trade Center, ahí está mi consultorio y pueden seguirme en redes sociales como Urofémina o Doctora Erika Torres. Perfecto, muchas gracias por haber acompañado. Muchas gracias a ustedes. Aquí en Punto y Coma ya tienen la información, de verdad es muy importante cuidar la salud.
insistir en las adolescentes, llevarlas al ginecólogo, que las mamás las acompañen y que no les pongan carita de niña, estate quieta, porque sale contraproducente. Siempre hay que ser muy abierto en la información. La realidad es que hay embarazos no deseados, además de no planificados, y sobre todo los no deseados son justamente en estas poblaciones adolescentes de 15 o menos años, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sí. Un placer. Gracias, Lore, gracias, Jimé, doctora. muchas gracias. A usar métodos son derechos sociales que también lograron las mujeres. Que tengan una excelente semana, sigan con la programación de Excelsior TV.